Este ejercicio nos presenta un sistema en equilibrio, ¿ok? Entonces se trata de un ejercicio de estática. ¿Qué es lo que nos pide? Veamos, lo primero que nos pide es la tensión de la cuerda. Cuando encontramos una cuerda así, conectada por polea, se trata de la misma cuerda, ¿no? Entonces, esta tensión y esta tensión son las mismas. Perfecto. Así que podría intentar buscar esta tensión, ya sea de este primer cuerpo o de este segundo cuerpo. ¿Cuál voy a buscar? Mejor con este porque tenemos más información. Probemos, ¿qué fuerzas hay en este cuerpo? Primero, la fuerza que siempre está presente, el peso. ¿Y habrá alguna otra fuerza? Claro, está en una superficie, ¿no? Como está en contacto con una superficie, tendrá una normal. Ok. Está atado por una cuerda, tiene una tensión. Perfecto. ¿Y hay alguna otra fuerza? Les cuento que sí. Sí hay otra fuerza. ¿Y cuál es? Es la fuerza de fricción. Hay una fricción estática. Porque en estos sistemas de estática sí que existe la fricción, pero es una fricción estática. ¿Y hacia dónde iría? Bueno, nosotros sabemos que la fricción va en contra del movimiento. Pero en este caso, esto está en equilibrio, no se está moviendo. Entonces, ¿hacia dónde pongo la fricción? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde? Aquí es donde entra algo clave que te menciona el ejercicio. Al leer el inciso, vemos que nos dice, el peso de A es el peso mínimo. Ok, el peso de este bloque es el peso mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si este peso es el mínimo, este sería como máximo. Y si este peso es muy grande, significa que el bloque tiende a ser jalado para la derecha. Es decir, como el bloque A tiene el peso mínimo, es muy ligero, tiende a ser jalado. Ya. Entonces su movimiento, a pesar de que no se está moviendo, tiende a ser jalado hacia la derecha. Por lo tanto, la fricción irá al otro lado. Ahí está la fricción. Perfecto. Entonces, realicemos la sumatoria de fuerzas para intentar encontrar la tensión. Primero realizaremos la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Porque en X está la tensión. ¿Y a qué lo igualaremos? Sabemos que en estática la condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas es 0. Así que la sumatoria de fuerzas será 0. La tensión va hacia la derecha, positiva. La fricción va hacia la izquierda, negativa. Tensión menos fricción de A va a ser igual a 0. Ok, queremos la tensión, ¿no? Despejemos. Tensión va a ser igual, la fricción de A pasa a sumar. ¿Y a qué es igual la fricción? Bueno, sabemos por nuestras fórmulas que la fricción es igual a normal por μ. En este caso, por μ estático. Anotemos. Perfecto. Pero aquí nos faltan dos datos. Nos falta el dato de la normal y del coeficiente de fricción estático. ¿De dónde los vamos a sacar? Sabemos que siempre que nos falta el dato de la normal, podemos encontrarlo en la sumatoria de fuerzas en Y, o usualmente. Así que intentemos eso. La sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Ok, hacia arriba la normal, hacia abajo el peso. Despejamos la normal, ya que es lo que estamos buscando. Y el peso, ¿qué es el peso? Es masa por gravedad. Perfecto. La normal va a ser igual a masa de A por gravedad. Pongamos eso aquí entonces. Tensión va a ser igual a masa de A por gravedad, que es la normal, por el μ estático. Y les voy a decir que en el ejercicio faltó escribir un dato. Ok, hay un dato que tenían que darles y no está escrito ahí,
que es que el coeficiente de fricción estático es 0,2. Confíen en mí, este era un dato que se perdió en la imagen, pero este era un dato importante. Así que este dato sí que lo tenemos, la masa de A la tenemos, así es, 100 kilogramos. Perfecto. Y gravedad, claro que tenemos, así que solo queda calcular la tensión. Perfecto, entonces ya tenemos el valor de la tensión. ¿Qué nos dice el siguiente inciso? El siguiente inciso nos pide el centro de gravedad de esta plancha triangular. Ok, ¿cómo calculamos el centro de gravedad? Bueno, hay distintas fórmulas para calcular el centro de gravedad. Por ejemplo, de un rectángulo tiene que ser la mitad de su altura, la mitad de su base, y de ahí sale el centro de gravedad. Va a ser una cierta coordenada. ¿Cómo es la fórmula para el triángulo? Bueno, antes de ver la fórmula, miremos qué tendría más lógica. ¿Dónde creen que se concentre la masa de este triángulo? A lo mejor por aquí. No, no creo. O por aquí. Su masa muy probablemente se concentre por esta área, ¿cierto? Ok, por ahí debe quedar. ¿Y dónde sería? Contemos. Dividamos 1, 2, 3. Ok, y dividamos 1, 2, 3. Este va a ser, claro, si en total son 3 metros, este es 1 metro, 2 metros y acá 3 metros. De altura es 1,5 metros. Así que primero es 0,5, 1 metro y 1,5 metros. 1, 2, aquí, 1, aquí, los 1 y ahí está. Este es mi centro de gravedad. ¿Cuáles son sus coordenadas? A ver, las coordenadas del centro de gravedad son 2 en la base, 0,5 en la altura. Ese es el centro de gravedad del triángulo. ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula es que cuando tenemos un triángulo de esta manera, tenemos que buscar 2/3 de la base, ahí, y 1/3 de la altura, ahí. Luego unirlo, y este punto va a ser su centro de gravedad. Obviamente, si el triángulo se encuentra al otro lado, sería 1/3 de la base y 1/3 de la altura. Ahí tenemos entonces cómo calcular su centro de gravedad. Simplemente toma en cuenta estas fórmulas de aquí. Por lo tanto, el centro de gravedad ya lo tenemos. Lo siguiente que nos pide es el peso de la plancha B. Ok, entonces si quiere el peso de la plancha B, me toca hacer el diagrama de cuerpo libre de la plancha B. Primeramente, tenemos que ilustrar al peso. Pero ¿de dónde sale el peso? Antes siempre hacíamos que salga la mitad del cuerpo. Pero en este caso tenemos que hacer que salga desde el centro de gravedad. Para eso nos sirve el centro de gravedad. Entonces, ahí está el peso de la plancha B. Muy bien. ¿Qué otra fuerza podemos encontrar que le afecta a esta plancha triangular? Pues la tensión, que se descompone en una tensión Y y tensión X. Ahí está. Pero siempre que descomponemos algo, tenemos que averiguar con qué ángulo se descompone. Y no nos da ni un ángulo. ¿Cómo lo averiguaremos? Lo que sí nos da es una base y una altura. La base es de 3 metros, ¿cierto? Estos 3 metros son los mismos que estos que están aquí. Entonces aquí tenemos 3 metros. ¿Y cuál es la altura? 1,5 metros. Ahí está. Entonces, ¿cómo usamos estos dos datos para sacar este ángulo? Tangente. Tangente del ángulo es igual a opuesto
sobre adyacente. ¿Por qué 3 es el adyacente? Porque es el que está tocando al ángulo. Muy bien, despejemos. Ahí tenemos el valor del ángulo alfa. Perfecto. ¿Eso qué significa para nuestras tensiones? La tensión T y X tienen ambas el ángulo tocando, ¿no? Por lo tanto, diremos que la tensión X es igual a tensión por coseno del ángulo que encontramos. Y por lo tanto, ¿cuál será la tensión Y? Tensión por seno de ese mismo ángulo. Ahí está entonces. ¿Qué otras fuerzas podemos encontrar en la plancha triangular? Por supuesto, podemos encontrar una reacción horizontal y una reacción vertical. ¿Cuál es la regla? La reacción horizontal siempre aparece en sentido contrario a la tensión X. Es decir, como la tensión X va hacia la izquierda, la reacción horizontal irá hacia la derecha. ¿Pero dónde coloco esta reacción horizontal? La coloco en la bisagra. Aquí está la reacción horizontal. ¿Y por qué sabía yo que había reacciones horizontales y verticales en este cuerpo? Porque había una bisagra. Ok, tengo la reacción horizontal en sentido contrario a la tensión en X. También tendré una reacción vertical. Entonces, ¿va a ser simplemente el sentido contrario de la tensión Y? No, tristemente no. Para la reacción vertical tenemos que hacer cierto análisis. Debemos imaginarnos que esta bisagra tiene un tornillo y lo arrancamos. Si tú arrancas este tornillo, esta plancha cae hacia abajo, ¿cierto? Porque sigue aquí conectada. Entonces la plancha caerá de esta manera. Toda esta área de aquí cae. Si esta área cae, la reacción vertical será hacia arriba. Es decir, hará lo contrario. ¿Y dónde está la reacción vertical? En la pared. Ahí tenemos nuestra reacción vertical. Ahora sí, tengo todas las fuerzas anotadas. Para encontrar el peso, que es lo que nos pide, hagamos una sumatoria de fuerzas. Sabemos por estática que la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. La tensión Y va hacia arriba, el peso B va hacia abajo y la reacción vertical va hacia arriba. Ahí tenemos entonces todas las fuerzas participando. Como estamos buscando el peso, pasémoslo a sumar. Tensión Y más reacción vertical será igual al peso. Sin embargo, bueno, aquí podemos reemplazar tensión Y como tensión por seno del ángulo. Tensión por seno del ángulo. ¿Y qué sucede? Que la tensión es un dato que tenemos. Ok, muy bien, esto lo tenemos. Pero no tenemos la reacción vertical, que también es lo que nos pide en el inciso D, las reacciones. Así que aún no podemos calcular el peso de la plancha B. A ver, probemos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Encontramos la reacción horizontal hacia la derecha y la tensión X hacia la izquierda. Anotemos eso. Y de aquí despejemos la reacción horizontal. Va a ser igual a la tensión X. Sabemos que la tensión X es tensión por coseno del ángulo. Así que ¿tendríamos la reacción horizontal? Sí, la reacción horizontal tenemos, porque el valor de la tensión lo obtuvimos en el inciso A. Muy bien, tenemos la reacción horizontal, que es lo que nos pide en el inciso D. Pero eso no resuelve nuestro problema de que aún no tenemos el peso B. Y ya hicimos toda la sumatoria de fuerzas. ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, si ya hiciste la sumatoria de fuerzas, te tocaría hacer la sumatoria de torques, que es una condición de equilibrio. Así que, ¿cómo realizas la sumatoria de torques? Primeramente debes tomar en cuenta que todas las fuerzas ejercen torque
y no las separas por eje. Simplemente escribe todas las fuerzas que están afectando a esta plancha. Es decir, escribe el torque de la reacción horizontal, el torque de la reacción vertical, el torque de la tensión Y, de la tensión X y del peso de la plancha. Absolutamente todas las fuerzas, no importa su eje, las coloqué aquí para sumar sus torques. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que vamos a hacer será escoger nuestro punto de análisis. ¿Dónde lo voy a colocar? Yo siempre lo coloco aquí, en la bisagra. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a escribir la línea de acción de todas las fuerzas. Línea de acción, ¿qué es eso? Simplemente agarra la flecha de la fuerza y estírala hasta el infinito. Por ejemplo, el peso B continuaría de esta manera. Lo mismo con la tensión Y. Con la reacción horizontal. Y con la reacción vertical. Ahí está. ¿Qué es lo siguiente que harás? Lo siguiente que harás será anular todas las fuerzas cuya línea de acción pase por encima de este punto. Es decir, la reacción horizontal está encima de este punto, por lo tanto no va a tener ni un torque. La reacción vertical está por encima de este punto, tampoco tendrá un torque. ¿Hay alguna otra fuerza que pase por aquí encima? No, no la hay. La tensión X también tiene su línea de acción infinita y no pasa por encima de este punto. Ok, entonces nos tocaría calcular el torque de todas estas fuerzas que nos sobraron. ¿Y cómo se calcula el torque? Se calcula con esta fórmula. Torque es igual a brazo por fuerza. ¿Y cuál es el brazo? El brazo es la distancia más cercana de este punto a la fuerza que tú elijas. Por ejemplo, la distancia más cercana de este punto al peso B, ¿cuál es? A ver, fijémonos, vamos a estirar, vamos a estirar, vamos a estirar. Es esta distancia de aquí, que es hasta 2 metros. Ok, entonces el brazo del peso B son 2 metros. Y como es brazo por fuerza, multiplico por la fuerza, que es el peso B. Ok, entiendo. ¿Por qué el brazo no pudo ser esta distancia o esta distancia? Porque esta distancia es muy larga. Esta igual es muy larga. Esta igual. ¿Cuál fue la distancia más corta? Esta distancia horizontal de aquí, que estaba a 2 metros de distancia. Ok. ¿Cuál es nuestra siguiente fuerza? Podríamos ver la tensión Y, cuya línea de acción es toda esta línea de aquí. Vamos a conectar entonces. Conecto. Ahí está. Se conecta hasta aquí con la línea de acción de la tensión Y. ¿A qué distancia fue? A una distancia de 3 metros. Por lo tanto, ¿cuál es el brazo de la tensión Y? 3 metros. Fue esta distancia horizontal porque es la más corta. No fue ni para aquí arriba ni para aquí abajo, fue esta distancia de aquí. Escribo entonces para la tensión Y, el brazo, 3 metros, por la fuerza. Antes la fuerza era el peso B, ahora la fuerza es la tensión Y. Muy bien, me toca la tensión X. ¿Dónde está la tensión X? Aquí está. Esta es toda su línea de acción. Ok, todita esta es su línea de acción. Tengo que conectar este punto a esta línea de acción en la distancia más corta. ¿Cuál sería? Bueno, sabemos que no va a ser una distancia diagonal. Eso sería muy largo. Pero tampoco puede ser una distancia horizontal. Entonces, ¿cómo conecto este punto con esta línea de acción? De forma vertical. Ahí está. ¿Y cuál es esta distancia? 1,5 metros. Muy bien.
Ahí está el brazo de la tensión X. Anoto entonces el brazo de la tensión X por la fuerza, que es la tensión X. Para saber cuáles son los signos que tienen estos torques, tenemos que tomar en cuenta la siguiente regla. Todo lo que vaya en sentido horario es positivo. Todo lo que vaya en sentido antihorario es negativo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que imaginarse hacia dónde mueven la plancha estas fuerzas. Por ejemplo, el peso en B, sin desconectar la bisagra. ¿Hacia dónde va a mover mi plancha? ¿La va a mover de esta manera o de esta manera? Claro, la va a mover de esta manera. Así. La está jalando hacia abajo. Esto es sentido horario y todo lo que sea sentido horario es negativo. Por lo tanto, el peso B va a ser negativo. Veamos. La tensión Y. ¿Hacia dónde mueve mi plancha? A ver, esta es mi tensión Y. La va a mover de esta manera. Eso es sentido antihorario. Y todo lo que vaya en sentido antihorario es positivo. Por lo tanto, la tensión Y es positiva. Nos toca la tensión X. ¿Hacia dónde va a mover mi plancha la tensión X? De igual manera, en sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo de igual manera. Ahora, todo esto que se iguala a 0, porque la sumatoria de torques es 0. Muy bien. ¿Hay algo más que podamos hacer con los torques? No, esas fueron todas las reglas. Hay que acordárselas muy bien. ¿Qué nos toca? Bueno, nos toca acordarnos qué era lo que nos pedían. Nos estaban pidiendo el peso de la plancha B. Y ahí lo tenemos. Así que simplemente despejemos. Ahí está. El peso B lo pasé a sumar. Y bueno, la tensión Y, escribí tensión por seno del ángulo. Y en vez de tensión X, escribí tensión por coseno del ángulo. Estos 2 metros que están multiplicando el peso B, los pasaré a dividir. Y listo, ya es posible calcular el peso B. ¿Pero no falta la tensión? No. Aquí tenemos el valor de la tensión. Entonces, reemplazamos ese valor y calculamos. Ahí está. Ya tenemos el valor de nuestro peso B. 263,25 newtons. Perfecto. Este dato ya lo tenemos. ¿La reacción horizontal la teníamos? Sí, la calculamos hace rato. Nos faltaba así la reacción vertical. Aquí está la reacción vertical. Bueno, podría despejarla. La reacción vertical va a ser igual al peso de B menos, vas a restar, tensión por seno del ángulo. ¿Y qué sucede? Que ahora sí que tenemos el dato del peso de B. Tenemos que vale esta cantidad. ¿Y la tensión la tenemos? Por supuesto que sí. Simplemente calculamos la reacción vertical. Reemplazando valores de esta manera, obtenemos que la reacción vertical es igual a... Ahí está, el valor final de nuestra reacción vertical. 175,49 newtons. Perfecto, tenemos la reacción vertical, la reacción horizontal. Ahora, finalmente podríamos sacar una reacción total. Y este sería el valor de la reacción total. Lo calculamos con esta fórmula de aquí. Perfecto, ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio.